Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. Y qué semana, como siempre he dicho en estos últimos meses, porque ya llevamos meses que una semana es más noticiosa que otra, en lo positivo y en lo negativo. Hablando de lo positivo, aquí estoy leyendo en el Nacional justamente que este periódico cumple los 74 años. Fue fundado por Miguel Otero Silva y en este momento lo dirige Miguel Enrique Otero Castillo. Y dice, contra todos los pronósticos que sembraron los agoreros de siempre, contra la corriente y múltiple presión del gobierno por hacernos desaparecer, y a pesar de las amenazas, algunos desaforados voceros del régimen que anunciaron que no llegaríamos al 2017, el Nacional cumple 74 años. Estoy leyendo también aquí en el mismo periódico, Miguel Rodríguez Torres dice, la FAN coordinó con grupos armados civiles protección de centros electorales. Bea dice, continúa el asedio al ente electoral. Declaración de Tibisay Lucena. Últimas noticias, de participar en las elecciones regionales, lo dice Ramos Ayub. Los otros partidos todavía no han tomado decisión. Y el CNE rechaza denuncia de manipulación de cifras. A todo esto, ¿con qué te quedas tú para comentar, Saúl Ortega? Bueno, me parece lo positivo que un partido de la coalición opositora haya tomado ya una decisión porque faltan pocos días para la inscripción de candidatos a gobernadores, una elección más que se realiza en Venezuela, donde supuestamente voceros de la derecha internacional dicen que hay una dictadura. De un país que se vota, yo creo que excesivamente más bien, ¿no? Este año pues ya veremos otra elección y el pueblo, pues, que es el que tiene el dueño de la soberanía, podrá opinar sobre quién debe ser los jefes de Estado en cada una de nuestras entidades. Bueno, y el otro escándalo es del jefe de Marmatic, ¿no? Que ahora dice que hubo manipulación de cifras. ¿Tú qué piensas? Bueno, en primer lugar, nuestro sistema electoral es auditable. Ahí están los cuadernos, ahí están las auditorías y todo el mundo puede participar, el que quiera enterarse de verdad. Estos sectores económicos tienen sus intereses y también son presionables. Pero Marmatic no es el que le maneja la data al CNE. No la data, presta algunos servicios. Tengo entendido que el señor vive en Londres y tiene sus cuentas en Estados Unidos. Prácticamente está en manos de las presiones del imperio anglosajón, ¿no? Estamos hablando del imperio decadente y el otro que entró en decadencia, pero ambos han sido dueños del mundo y pretenden seguir siéndolo. Así que dentro de las sanciones económicas, las sanciones empiezan con lo que se llama el bloqueo, que es empezar a amenazar a empresas que comercialicen con Venezuela, que hagan negocio con Venezuela, de tal manera que no será Smartmatic, seguiremos viendo muchas empresas que empezarán pues a buscar argumentos para no prestar servicios en Venezuela. Aquí dice que también la Unión Europea desconoce los resultados del 30J y advierte sobre la escalada de la crisis. Eso sí es grave, que los voceros de la oposición callen frente al injerencismo y la intervención de factores que no tienen nada que ver con Venezuela. Nosotros no nos metemos en esos asuntos. Mira, las elecciones en Europa no gozan de la mejor, digamos, salud, igual que en Estados Unidos y muchos países de América Latina. Nosotros no opinamos, nosotros aceptamos que esos pueblos tengan sus propias reglas, nosotros tenemos las nuestras y no veo, hay como una complicidad del sector opositor que no le diga, hey, un momentico, el problema de los venezolanos lo resolvemos los venezolanos. Mira, si aquí hubiese una oposición seria, lo primero que diría, un momento, nosotros no aceptamos ni sanciones ni opiniones contra el presidente de la República porque es el jefe de Estado y de gobierno. Nosotros sí tenemos todo el derecho a criticarlo
y decir lo que querramos sobre nuestro gobierno, sobre nuestro presidente, pero no aceptamos injerencia de nadie, ni de la Mogorine, ni del señor Trump, ni del señor Santos, ni del señor PPK del Perú. Definitivamente hay un abusivo injerencismo de la derecha en los asuntos internos de Venezuela que solo te compete a ti, a mí y a todos los venezolanos, Carlos. Veía yo un canal internacional, DP, y hablaba un comentarista, y se refería también a la declaración de un vocero de la Comunidad Europea, no sé si fue presidente, algo así, o uno de los presidentes que decía que... Claro, ahí funciona un gobierno corporativo que se llama la Troika. Pero le estaban pidiendo, al señor le estaban pidiendo que desconociera a Maduro. Yo le decía, yo no puedo desconocer a Maduro, porque para mí, Maduro, a pesar de las críticas que tenemos, es un presidente legítimo, lo decía el señor, ¿no? Bueno, me parece serio, pero esa seriedad no la vemos. Sí, pero sí decía, pero no acepto la constituyente. Entonces, ¿cómo pero es que eso no es un asunto de él, la constituyente es un asunto de los venezolanos. Aquí el presidente Nicolás Maduro convocó a la constituyente, que es una salida electoral, pacífica, constitucional, y se consultó al país y se invitó. Tú fuiste testigo que la MUF fue invitada y dejaron las sillas vacías, no asistieron y decidieron no inscribirse. Si ellos que dicen, Carlos, dicen ser mayoría, cuando tú crees que eres mayoría en cualquier condición. Y si ellos quieren salir de Maduro, en vez de estar buscando salidas no constitucionales, esta era la oportunidad. El presidente lo dijo el 1 de mayo, yo coloco mi poder, se lo entrego al pueblo, hecho constituyente. Bueno, esa era la oportunidad de ellos. Buscar la mayoría y decirle, bueno, presidente, entréguenos, como efectivamente el presidente ha puesto su cargo a la orden de la constituyente. Ha sido la oportunidad de oro de ellos. Venga para acá. Sí, pero no lo hicieron. Fueron cobardes, no quisieron participar. Vamos a un receso y regresamos contigo. Estás viendo Diálogo con... Bueno, Rodríguez Torres, la FAN coordinó con grupos de armados civiles protección de centros electorales, y Miguel Rodríguez Torres advierte que la constituyente y las puertas eran más oscuras de la historia democrática. Habla también aquí de que el alto mando debe reflexionar y volver a institucionalizar el uso de las armas. Ese es tu compatriota, ¿no? ¿O fue? Compañero de partido tuyo. La verdad es que ese es de las personas, chicos, presionables. Los Estados Unidos, cuando meten a la gente en una lista, es precisamente para luego llamarlos a negociar. Y tengo entendido que este señor ya lo sacaron de la lista que lo tenían en los Estados Unidos, y por eso tiene esa posición oposicionista. Creo que mucho más... digamos, adversa que la propia... ¿Estaba en la lista? Yo no lo vi en la lista. ¿Él estaba en la lista? Estaba en la lista. ¿En qué lista? Claro, la lista inicial que Estados Unidos marcó a un conjunto de venezolanos, tanto civiles como militares, que los incluyó en una lista, incluso a él lo metían como narcotraficante. Entonces, para sacarlo de esa lista, ¿no? Bueno, ya tú ves la posición indigna que tiene este señor. En honor a la verdad, yo no he visto esa lista de donde está Rodríguez Torres. Nadie nunca la ha visto, pero ellos lo anunciaron. Ellos metieron al jefe del DIN en ese momento y del SEBIN, que era él, y bueno, ya tú conoces. Habían otros jefes. El desenlace. Sí, hay mucha gente metida en esas listas. ¿Ahora qué, Saúl? De paso que son inmorales e ilegales esas listas, En tu caso, tú fuiste constituyente por el Estado Carabobo, ¿no? Eso es correcto, en el 99. ¿Ganaste? Gané en el 99 y volví a ganar ahora. Bueno, eres constituyente por século seculorum. Eso es correcto. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es tu propuesta y por qué vas a luchar tú en favor del Estado Carabobo, por ejemplo, y del país? Mira, la constituyente es un espacio de paz, del gran diálogo nacional. La constituyente está obligada a oír a todos los sectores. Yo creo que hay temas fundamentales que debemos colocar en el debate. Entre ellos el problema económico. Yo creo que llegó el momento en que nos pongamos de acuerdo todos los venezolanos. Aquí, mira, tanto quienes están en el gobierno como en la oposición no les interesa una economía en las condiciones que están en este momento. Hay guerra económica, hay ataque económico y hay gente que colabora con eso. Mira, si hay gente que dudaba de la guerra económica, el hecho que Trump anuncie sanciones económicas, evidencia de que él está detrás de todo, de que él es el jefe
de estas operaciones que ahorita van a arreciar, ahorita van a empezar a presionar a empresas y a navieras que vengan a puertos venezolanos, pueden entrar a puertos norteamericanos, a las empresas de seguro que tienen estas navieras, también las van a chantajear y al no tener ese seguro, muchas navieras no van a querer traer los productos que recibimos por importación los venezolanos. Van a empezar las presiones porque ya lo anunciaron y eso evidencia de que hace rato están detrás del plan contra la economía venezolana. La famosa página Dollar Today está residencia de Miami. Entonces nos encontramos con todo un conjunto de conspiración económica, política, diplomática, militar contra el país y frente a eso la Asamblea Nacional Constituyente debe generar un gran frente nacional de todos los sectores para enfrentar esta arremetida del imperialismo y de algunos gobiernos que quieren la tutela de Venezuela, que quieren la interferencia y quieren imponer gobierno aquí en Venezuela, por la vía militar o la vía diplomática. Lo han intentado por todas las vías y han fracasado, y la constituyente es la posibilidad de la unidad de todos los venezolanos en función de defender la soberanía, la independencia y la autodeterminación de nuestro pueblo. Y en eso tenemos que cerrar fila frente al líder, que es Nicolás Maduro, que ha demostrado el coraje, la valentía para defender los intereses de nuestra patria. Yo creo que en eso pudiésemos estar de acuerdo, incluso muchos sectores de la oposición. Ahora, frente a los problemas puntuales... Oye, que debe aparecer algún día una oposición seria, que tenga compromiso con el país y que no se esté babosamente resbalando hacia las posiciones antinacionales, sobre todo la de los gringos, que siempre le han tenido hambre a Venezuela. ¿Por qué llaman ustedes oposición seria? Mira, yo creo que ¿Que apruebe lo que tú dices? No, no es lo que digo, que tenga posiciones frente a un imperio que nos está amenazando, que sanciona al jefe de Estado y de gobierno. Frente a eso, una oposición seria diría, mira, un momentico, no se metan en los asuntos de mi país. El problema con Maduro lo resolvemos nosotros. Es una posición seria. No venía a decir, aplaudir, como lo hacen estos voceros irresponsables y aventureros que hoy dirigen la oposición. Ahora, frente a los problemas puntuales que siempre yo les reitero a ustedes cuando los traigo aquí, el problema del alto costo de la vida, el problema de la escasez, el problema de la inseguridad, que le interesa mucho más a la gente que estar pensando en cuestiones idealistas, ¿no? Que bueno, es lo inmediato. ¿Qué le dirías tú a esa gente que va a ser la constituyente? Bueno, ese es un espacio. ¿Y cuál es tu propuesta para eso? El espacio para entregar las herramientas para que el gobierno hacia adelante resuelva esos temas. Por ejemplo, hay un problema que lo tienen ahorita muchos sectores de Venezuela, que son las urbanizaciones que están secuestradas por terroristas, Carlos. Hay que liberarlo. Esa gente está angustiada, hay gente que no puede ir al registro a firmar una cosa porque no lo dejan salir. No puede ir al médico, no puede abrir su negocio, ni siquiera votar porque hay un grupo de terroristas que le dicen, ¿para dónde vas tú? Eso no puede ser, Carlos. Hay que poner en cintura a los que, oye, abiertamente, con impunidad llaman a esas acciones terroristas, y también los caratapadas hay que meterlos tras las rejas, porque eso es una necesidad, eso lo está pidiendo las urbanizaciones, en Valencia, en Mérida, en Caracas, en Barquisimeto, en todos lados. ¿Tú estás diciendo que prohíban las manifestaciones? No es que prohíban las manifestaciones. Una persona que se pone una máscara, ese no lleva buenas intenciones, eso no es manifestar, eso llama terrorismo, delincuencia política, delincuencia organizada, eso es malandraje, eso no tiene otro nombre, Carlos. Yo no sé qué tipo de calificativo te lo puede dar a alguien que se tapa la cara, está armado, para imponerle sus condiciones a los demás, como es obligarlo a que no salgan de sus urbanizaciones, que los secuestran. Eso no es manifestación pacífica, eso es terrorismo. Donde quiera que sea, en cualquier legislación eso es terrorismo. ¿Y qué es lo que tú propones para eso? Que liberemos a esas urbanizaciones y que hay que meter tras la reja a todo el que se tape la cara. Eso no lo digo yo, mira, hay el líder de la MU en Carabobo, les dijo, el que quiera hacer política que se quite la capucha. Eso lo dijo Carlos Santa Fe y yo creo estar de acuerdo con él en eso. Es un líder de la oposición que lo dice, para que tú veas que eso no es solamente un sentimiento de toda la gente que está bajo secuestro, bajo asedio. Eso no puede permitirse en Venezuela. Y la constituyente debe darle las herramientas y el apoyo al gobierno para que libere esas urbanizaciones de esos elementos nefastos que están impidiendo el libre tránsito y la vida cotidiana de los ciudadanos. Gracias, Saúl Ortega, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Carabobo. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Francisco Faraco y Manuel Puentes, economista. Vamos a hablar del tema económico que quiere el señor Ortega que tratemos. Seguro.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora voy a conversar con un personaje que todos ustedes conocen porque ha sido siempre un profesional pendiente de los problemas económicos y políticos del país. Además es paisano mío y compañero de estudio y todo, bueno, él era más viejo que yo. Bueno, de todas maneras, Francisco Brasco, estamos aquí porque hace tiempo que no lo traíamos, porque cuando no está de viaje, está trabajando, ¿no? Así es. Y aquí hay que trabajar duro en este momento, ¿no? Siempre hay que trabajar duro. Pero sobre todo en este momento. ¿Tú sientes que la gente está trabajando duro? No, ¿No? yo creo que la gente está sobreviviendo, pero trabajando, produciendo, no está. ¿Por qué no está produciendo? Bueno, primero porque no hay empresas. Ajá. El número de empresas se ha reducido sustancialmente. En segundo lugar, porque las empresas que hay tienen dificultades para conseguir sus materias primas. Entonces, hoy en día, el venezolano de hoy es de una bajísima productividad. ¿Y de qué estamos viviendo entonces? No hay empresa, no hay comida. ¿De qué vive la gente? De petróleo. Ajá. ¿Y qué come? ¿Petróleo? No, come cosas muy malas, muy mediocres. Nosotros, por ejemplo, hoy en día el consumo de carnes es mínimo. En cambio, ¿qué es lo que ha subido? El consumo de tubérculos, papa, yuca, eso es lo que ha subido. Entonces, el venezolano... Mango. Yo, por ejemplo, que siempre fui un hombre robusto, he perdido 8 kilos. Y no porque haga dieta, sino porque la dieta que me imponen las circunstancias me lleva a perder 8 kilos. Lo cual es bueno para tu salud también. No es nada bueno. Si fuese voluntario, perfecto. Pero esto es involuntario porque la alimentación que tenemos es muy mala. Te sientes más débil. Sí, claro. Pero a pesar de que uno es viejo, no es tan viejo como para sentirse tembleque. Entonces, pero tú no estás tembleque. No, todavía no. Porque no se nota. Pero claro, estamos viviendo la peor contracción de nuestra historia económica. Existen cifras en Venezuela desde 1830. En estos 4 años hemos vivido la peor contracción económica de nuestra historia estadística. La peor. Y la inflación más elevada del mundo. Entonces estamos hablando de una caída económica que ronda el 40%. Si antes producíamos 100, ahora producimos 60. Y de una inflación que este año superará el 1000% con facilidad. Es decir, lo que antes costaba 100 bolívares, ahora costará 1000 bolívares. Entonces, el venezolano así no puede vivir. Eso va paralelo al fulano este innombrable. A la tasa de cambio Cúcuta. Tasa de cambio sí, Cúcuta. Claro. ¿Sí? Sin duda. Porque aquí de pronto te dicen, el innombrable apareció en el 17. ¿Qué es eso? Yo te voy a decir una cosa. Una de las cosas más insólitas de este gobierno ha sido que un tipo de cambio, que es el único tipo de cambio libre, porque hay el DIPROC, que son 10 bolívares, que es una ridiculez cuando tienes el innombrable en 14.000 bolívares, y tienes el DICON en 2.000 y pico, cuando tienes el innombrable en 14.000 bolívares, ahí tienes el incentivo más grande que se da en Venezuela para robar, es ese arbitraje cambiario. Entonces, para mí, por principio, todo el que vaya a ese mercado, a esos mercados protegidos, es sospechoso. Entonces, mira, el saqueo que se le ha hecho al país no tiene límite. Y lo que me dice un economista es que el dólar sube para que el gobierno tenga más dólares para el Banco Central. No, ¿Es verdad? No, eso no es verdad, porque más bien tendría menos, ¿verdad? El problema está en que el gobierno, aquí hemos tenido muchas etapas con el petróleo. Ajá. Una que tú recordarás bien, en el gobierno de Lucinchi, el petróleo se vino al suelo. Ajá. Tuvimos 3 semanas sin embarcar un barril de petróleo y el petróleo cayó a $6 el barril. Bueno, pero el gobierno actuó. Había un ministro de Hacienda que actuaba, había un presidente del Banco Central que actuaba. El gobierno actuaba para amoldarse a aquellas circunstancias. Aquí efectivamente el petróleo cayó, se ha recuperado un poco, pero cayó. Y el gobierno, en lugar de actuar para moverse dentro de las circunstancias, el gobierno recurrió a decir que aquí no pasa nada y a emitir moneda de papel. Pero ha sostenido en esa situación. Bueno, ha resuelto los problemas, ¿no? Resuelto. No, ¿Tú crees que generar una inflación como la que se ha generado en Venezuela resolvió un problema? El problema de caja.
Bueno, pero ha resuelto el problema del gobierno. Ajá, por eso. Del gobierno, de los jerarcas del gobierno. Porque en Venezuela, hoy en día, en el al cierre de mayo, las deudas del Banco Central, del PDVSA, con el Banco Central, eran 8 billones de los nuestros, es decir, 8 millones de millones de los con PDVSA. Bueno, hoy en día, en un mes, pasaron de 8 billones a 33 billones. Imagínense lo que viene por allí. La liquidez monetaria en manos del público, de enero para junio se duplicó, pero de junio del 2016 a junio del 2017 se cuadruplicó. Ahora, ¿qué sería lo que tiene que hacer un gobierno en este momento con esta situación? Primero un ajuste fiscal. Ahora, como el ajuste fiscal tiene consecuencias difíciles, no te va a proveer de dólares en lo inmediato, tienes que ir al Fondo Monetario. Pero es que además hay medidas de más calado. Por ejemplo, fíjate, nosotros seguimos siendo un país con petróleo, un país petrolero, pero no tenemos ni tecnología, ni gerencia, ni dinero, ni mercado. ¿Quiénes tienen eso? Las grandes compañías transnacionales. Tú y yo venimos de una zona petrolera. ¿Qué pasó en Falcón cuando llegaron las petroleras a Paraguaná? Falcón comenzó a hacer un estado donde uno iba a punto fijo y conseguías todo. En lugar de las bodeguitas de coro, habían los abastos en punto fijo, había el comisariato de la compañía. Y habían 40.000 trabajadores en Cardón, en Paraguaná. O sea, había trabajo bien remunerado, había deportes, había comida, entonces, y tú eres de un pueblo en el cual para poder ir al Zulia había que embarcarse en una goleta para llegar al Zulia, y cuando la compañía hizo la pica, pues iba por la compañía fue un factor civilizador en Venezuela y un factor que potenció el progreso de Venezuela. Venezuela se hizo un país petrolero gracias a las compañías petroleras, no gracias a los discursos. Esos ajustes fiscales significan liberación de precios. Sin duda, porque yo no voy a trabajar con mi precio controlado. Si ahí me dicen, tú no puedes cobrar sino 50 bolívares la hora o 50.000, no trabajo. Porque nadie trabaja. ¿Cómo se manejan los negocios, los abastos, los bodegueros, si está el precio regulado? Con precio regulado las economías no funcionan, porque el gran indicador de la calidad de un producto, de la oferta de un producto, de la demanda de un producto, el precio es un indicador fundamental en una economía. Donde no funciona el sistema de precios, no funciona la economía. Porque además el empresario, el comerciante, el productor, no puede poner el precio que le da la gana. ¿Qué hace el Banco Central para neutralizar esta crisis? No hace nada. El Banco Central es el gran pirómano de la economía venezolana. El Banco Central emite billetes a expuertas. Nombran a alguien presidente del Banco Central y le dicen presidente, cobra un sueldo como presidente. Hay una ley que domina su actuación y entonces no respete esa ley. A él le dicen imprime. Entonces no puede ser. O sea, aquí hay una cantidad de personas, el gabinete todo. Son personajes que están puestos allí, sentados en esa silla, cobrando un sueldo con un marco legal de referencia que no cumplen. Lo que hacen es ver la cara a Maduro para ver qué dicen o qué hacen. No puede ser. O sea, aquí el general López Contreras dijo en el 36, en Venezuela hay una crisis de hombres. Hoy en día, esa crisis logró superarse, pero hoy en día hay una crisis de hombres. Un receso y regresamos con Francisco Faraco. Estás viendo Diálogo con... Bueno, vamos a hablar de política. ¿Cómo no? La constituyente, ¿y ahora qué? Bueno, yo el sábado espero que los precios hayan bajado 50%, porque los constituyentistas ofrecieron, una de las ofertas era bajar los precios y aumentar el abastecimiento, es decir, cuadrar el círculo. Pues. O sea, tú bajas el precio y el productor que se siente desincentivado por la baja del precio se va a incentivar porque tú le bajas el precio y va a producir más para perder más.
porque el productor no está ahí para ganarse unos cobres, sino para perderlos, para perder hasta los calzones. Nadie trabaja para perder. Uno pierde porque, bueno, porque la vida... Pero el país sigue. Pero ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Te pregunto, ¿cómo sigue? Bueno, siguen en el esterero, arrastrando el pellejo por el suelo. El país está en el dolor. Ahora, la constituyente no es solución a los problemas de la... Claro que no, porque tú no puedes ir a una constituyente en el cuadro actual de Venezuela diciendo que tú vas a bajar los precios y vas a aumentar el abastecimiento. Ya eso es un grito de que yo no sé nada, pues como el tipo que entrega en blanco un examen. Ajá. Entonces, eso es una situación muy grave. Pero es que además de eso, se establecen como constituyentistas con un fardo muy pesado, que es el fardo del fraude. De acuerdo con Smartmatic, hay una cosa que a mí me ha extrañado siempre en Venezuela. Decir que tenemos el mejor sistema electoral del mundo e invulnerable. Mire, si alguien... No lo dijo Carter, pues, que vino aquí. Sí, bueno, lo dice una cosa de bicho ahí. Si hay algo invulnerable, debe ser el sistema eléctrico de los Estados Unidos. Ajá. Okay. Y los rusos entraron al sistema eléctrico de los Estados Unidos y dejaron su huella, que es lo que llaman un troyano, ¿no? Que obligó a la señora Clinton a coger el avión, irse a Moscú y decirle a Putin, mire, ustedes entraron al sistema eléctrico y dejaron un troyano. Si ustedes vuelven a hacer eso, nosotros entramos al sistema de control de cohetes, ustedes hacemos lo mismo. Y se paró ese bochinche. Entonces, ¿cómo vamos a creer nosotros que hay sistemas invulnerables? Todos los sistemas son vulnerables. El único sistema invulnerable es el papelito, como votábamos antes, pues, por tarjeta, por tarjetón, el manual, pues. Ese es el invulnerable, pues cada quien, claro, si tú tienes gente en las mesas, pues aquella necesidad de Alfaro de que acta mata voto, no es verdad. Acta mata voto cuando en la mesa no hay testigos de la contraparte. Ahora, ese espectáculo que dieron el domingo 30, eso es boxeo de sombra, chicos. Eso es como si yo monto un rillo solo y pega Faraco, y le da por aquí, no quiero Faraco a Cassius Clay. No, por favor, ¿qué idiotez es esa? ¿Y la otra elección, la de la oposición? Lo mismo, chicos. ¿Por qué? Porque también ahí no había ninguna contraparte. Pero claro, la oposición no montó el show que montó el gobierno, con el CNE, ahora, aquí no podemos seguir en eso. Esos 530 señores, si tienen un poquito de respeto a sí mismos, deben renunciar ya. No me pueden dejar llevar como el billete 100. Hoy no se seguramente mañana, pasado mañana, el sábado, el domingo. No pueden ser. Tenemos crisis de hombres porque falta dignidad en Venezuela, porque falta seriedad en Venezuela. Ahora, tú dices, no tenemos que esperar nada de la constituyente, ¿no? Nada, no, tenemos que esperar lo peor, ¿sí? Que los problemas se agraven. ¿En cuánto tiempo estamos viendo esos resultados peores que tú predices? Ya mañana. ¿Por qué? Porque no vamos a ver que nada se resuelva, sino que todo se empelote más. Aquí veo que FI dice, Estados Unidos apunta al petróleo venezolano, corazón de la economía venezolana. Dice aquí la agencia de noticias F en un cable que envía alrededor del mundo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Mira, yo pienso que sí, efectivamente. Pueden apretar por el petróleo. El petróleo venezolano es el corazón de la economía venezolana que nunca logramos desarrollar otras partes de ese cuerpo humano, sino siempre pegados al petróleo. Yo espero que los Estados Unidos apunte a quienes han destruido la capacidad de producción de Venezuela y no al petróleo venezolano. El petróleo venezolano no tiene la culpa de nada y nosotros no tenemos la culpa de nada. Esto ha sido un desastre que ha ocurrido a nuestro pesar. Los Estados Unidos pueden establecer sanciones a mí, a ti, a quien sea, pero no al pueblo venezolano, porque le daría a Maduro la gran excusa para decir que su gran fracaso es el cerco de los Estados Unidos. ¿Cuál sería el papel de la oposición en este momento? ¿Qué ves tú ahí? No veo nada. ¿Por qué? Porque mira, porque la oposición no tiene una posición respecto al petróleo, no tiene una posición respecto al problema de los mercados, no tiene una posición respecto a la agricultura y la industria, sino generalidades. Por ejemplo, vienen las elecciones de gobernadores. Si tú fueras oposición, ¿participarían en las elecciones? Yo participaría en las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de presidentes, con el mismo CNE, pero con otro sistema electoral. Aquí la trampa estuvo en el sistema electoral, en el sistema electrónico electoral. Ahí estuvo la gran trampa y la gran manipulación.
Aquí hay que volver al sistema de... Porque ahí está Henry Ramos. Anunció que AD participaría en el sistema bueno, pero electoral. tú no puedes participar en las mismas condiciones. Tú no puedes pretender seguir haciendo lo mismo que el ¿Pero resultado tú crees que te van a diferente. modificar el sistema no, electoral para tiene elecciones de gobernadores o para que que- participe en Acción Democrática, por ejemplo? No, en no, este no, caso? no. O sea, aquí se participa si se modifica el sistema electoral venezolano. Este no es un problema de Tibisay Lucena. Tibisay Lucena administró un sistema fraudulento, como lo administró ¿Y cómo- Francisco y cómo- Caraquero, Jorge Rodríguez, etc. ¿Y cómo tú perfeccionas el sistema electoral? Volviendo a la votación manual. Ah, bueno, ok. Gracias, Francisco Faraco. Buenos días. Gracias a usted, amigo televidente. En la próxima parte voy a conversar con otro economista, José Manuel Puente. Estás viendo Diálogo con... Bueno, José Manuel Puente, economista, profesor de IESA, invitado de Oxford, creo también, ¿no? De la Universidad Internacional, y amigo de esta casa, que lo he traído también para ver la economía desde otra perspectiva. Ya en la primera parte conversaba con Francisco Faraco. ¿Qué me dice José Manuel Puente en este momento si yo le preguntara en qué estrado estamos de la economía? Estamos lamentablemente viviendo la peor crisis económica de la historia de Venezuela. En los últimos 67 años, desde el año 50 hasta nuestros días, Venezuela nunca había vivido un ciclo recesivo tan agudo como el que ha estado viviendo en los últimos 4 años. Este año, Fondo Monetario proyecta que la economía podría contraerse menos 12%, combinado con una inflación de 1.133% de inflación y niveles de escasez muy, pero muy altos, niveles de escasez nunca antes vividos. De hecho, si uno ve lo que han sido los últimos 4 años de esta economía, del 2014 al 2017 incluido, Venezuela ha vivido una caída de su PIB de 35 puntos. La primera vez que esta economía se contrae 4 años consecutivos es esta. Venezuela había tenido 1 o 2 años malos en el pasado, el 89, 90, el 96, pero nunca había vivido 4 años consecutivos de recesión y nunca había perdido 35 puntos del PIB en 4 años. Es decir, 1/3 del Producto Interno Bruto de la producción de bienes y servicios de esta economía desapareció en los últimos 4 años de historia económica. Conclusión, esta es la crisis más aguda que ha habido Venezuela en su historia. ¿Cómo siente el venezolano esa crisis más aguda? Bueno, yo creo que la siente de múltiples maneras. Cada vez la economía venezolana produce menos bienes y servicios, cada vez el tamaño de su economía es más pequeña, se ha achicado en 35% solo en los últimos 4 años, vive la inflación más alta del mundo en los últimos 11 años. En los últimos 11 años Venezuela ha estado siempre entre las 10 inflaciones más altas del mundo y particularmente en el año 2017 va a ser la inflación más alta del mundo de lejos, solo para dar cifras proporcionales. Fondo Monetario proyecta la inflación de Venezuela en 1.133%. El promedio de América Latina, proyectado por el Fondo Monetario, está entre 5 y 6%. La pregunta es, ¿por qué Venezuela tiene una inflación de 3 dígitos cuando el resto de nuestros vecinos, Colombia, Perú, Chile, tienen inflaciones de 1 dígito, entre 3 y 5%? Es completamente fuera de la normalidad latinoamericana y obviamente esa alta inflación está destruyendo rápidamente la capacidad de compra y el bienestar de los venezolanos. De hecho, vemos qué ha pasado con el tipo de cambio. En los últimos 4 días, y entre otras cosas, consecuencia de la constituyente más que lograr soluciones a los problemas económicos, lo que le ha inyectado es gasolina a la crisis económica. Y consecuencia de la constituyente y el ruido político que ha generado esa constituyente, el tipo de cambio se ha devaluado en 6.000 bolívares en los últimos 4 días. ¿Por qué ese ruido? Bueno, ¿Cómo porque le explican la economía? más allá de lo que pueda hacer la constituyente, las expectativas que genera esta constituyente en el país son muy negativas. Se tiene mucho miedo que tome decisiones radicales, por ejemplo, de ataque a la propiedad privada, se tiene mucho miedo de que no tenga las herramientas para atacar el problema económico. En este momento el problema central de esta sociedad es el problema económico y social. Y el gobierno, en vez de buscar soluciones a los problemas económicos y sociales, ha evadido los problemas
y plantea una constituyente para mantenerse en el poder. Entonces, al final, el objetivo del gobierno es mantenerse en el poder cuando la sociedad está pidiendo a gritos se solucionen los problemas económicos y sociales. Entonces, claro, ese ruido político le genera inestabilidad al mercado cambiario y, como le digo, el tipo de cambio en 4 días se ha evaluado 6.000 bolívares. Y si vemos, y con esto cierro, si vemos en los últimos 12 meses el tipo de cambio oficial, para agosto del año 2016, el tipo de cambio paralelo era 1.000 bolívares por dólar. En este momento es 16.000 bolívares por dólar. Es decir, el tipo de cambio se está evaluando mes a mes entre 1.000 y 1.200 bolívares en promedio mensual. ¿Por qué llegamos a eso? Bueno, tienes una política económica muy inconsistente, particularmente una cambiaria descabellada, muy inconsistente, con el nivel de reservas más bajos de tu historia, y estás viviendo un proceso de convulsión política y social que al final no existe manera de dar estabilidad cambiaria a un país con el nivel de confrontación política y social que tiene Venezuela. Entonces, ¿qué bueno, hacer? entonces ¿Resolver lamentable. un problema político para un económico? Sí. ¿O la economía arrastra lo político? Bueno, en este momento, lamentablemente, lo político está arrastrando lo económico. No hay manera de darle estabilidad económica y estabilidad de precios a esta economía y cambiaria con el actual conflicto político-social que vive Venezuela. Venezuela tiene que conseguir estabilidad política para, sobre esa estabilidad social y política, llevar a cabo un programa de reformas integral en términos económicos. ¿Cómo le pega eso al pueblo? Muy duro. La inflación más alta del mundo, lo que costaba $10 o 10 bolívares. La gente que te está oyendo más allá de la ciudad, en la zona suburbana, dice, bueno, estoy oyendo aquí al profesor Puente, pero yo siento que eso a mí no me ha hecho crisis. Yo estoy comiendo todavía. ¿Eso es verdad? Yo creo que no, lamentablemente no. Yo creo que a toda la sociedad venezolana, y especialmente a los más humildes, esta crisis las ha afectado negativamente. Si vemos cifras agregadas de pobreza, el último estudio que hace la Universidad Católica, Universidad Simón Bolívar, sobre los niveles de pobreza, para el año 98 teníamos un 45% de pobreza. Para cierre del 2016, el nivel de pobreza llega al 80%, se duplica. Es decir, hay un 80% de la población que no tiene el ingreso para acceder a la canasta básica normativa. Es decir, todos los venezolanos, en diferentes proporciones, estamos sufriendo el desastre macroeconómico que ha generado la política económica de la revolución. Ahora, ¿qué vamos a hacer ya? ¿Qué debemos hacer ya para salir de esto o para comenzar a salir? ¿O tú crees que ya ha avanzado tanto el problema que podemos salir en 1 año, en 2 años, en 3 años? ¿En cuántos años? Hemos llegado aquí porque durante muchos años hicimos muchas cosas mal. Ajá, para salir de aquí vas a tener que hacer muchas cosas bien durante mucho tiempo, pero al menos 4 líneas que yo vengo repitiendo como un loro para ver si alguien escucha y quiere llevarlas a cabo, instrumentarlas. Hay que al menos desarrollar 4 líneas de acción. Una, tienes que desmontar el control de cambio. El control de cambio es una de las camisas de fuerza centrales que tiene esta economía para generar crecimiento, abastecimiento y control de la inflación. Hay que desmontar el control de cambio y ir a un esquema con un tipo de cambio único, competitivo. 2, tienes que desmontar los controles de precios. Una de las razones por las que han desaparecido los bienes de los automercados es porque muchos tienen precios que están muy por debajo de su precio de costos de producción. Tienes que ajustar esos precios y llevarlo a precios reales. 3, tienes el nivel de reservas internacionales más baja de los últimos 15 años. Tienes que buscar ayuda internacional financiera para fortalecer tu sector externo y poder liquidar dólares a aparato productivo para destrancar el esquema de contracción de la economía. Y 4, como todas estas reformas tienen costos tan altos en la sociedad, tienes que instrumentar en paralelo un programa de subsidios directos de emergencia a toda la población para ayudarlos a sobrevivir esta durísima coyuntura de muchos años de recesión y de un programa de reformas que tienes que instrumentar para poder crear condiciones para que el futuro sea diferente y sea mejor. La pregunta que te hago y te la repito. Un pueblo que se ha acostumbrado, una sociedad, o un buen sector de la sociedad que se ha acostumbrado a las soluciones inmediatistas y que pasó por la historia de aquel célebre paquete, ¿tú piensas que puede resistir otras medidas de ajuste drásticas para aún con la expectativa de que va a resolver el problema? Yo creo que ha llegado la hora de que los políticos y los economistas le digan la verdad a la sociedad y le hablen claramente qué es lo que le espera. Y sin lugar a dudas, algunas de estas medidas tienen costos en una primera etapa duros para la población. Pero en una segunda etapa podríamos recoger la cosecha de lo que hemos sembrado.
Y no todo tiene que ser tan malo. Yo he hablado de que sí, que tienes que hacer ajustes inevitables porque tienes 18 años generando grandes desajustes en el mercado cambiario, en los incentivos de precios, pero también he hablado de que ese programa debe ser acompañado con un programa de subsidios directos, donde el 60% de la población más humilde tendría acceso a alimentos y medicinas prioritarias. Es decir, no todo es malo dentro del plan de reforma. Fíjense que yo no hablo de ajustes o del Fondo Monetario, hablo de reformas económicas que la sensatez económica invita a realizar. Pero me acaba de hablar de que hay que ir al Fondo Monetario, al Banco Mundial. No, yo no dije, nunca hablé de Fondo Monetario y Banco Mundial, dije que Venezuela requiere de ayuda financiera. Correcto. Entonces, aquí hay varias opciones. Una es ir al Fondo Monetario y firmar una carta de intención, pero otra posible, por ejemplo, es ir a la Comunidad Financiera Internacional, como lo hizo Argentina, que está llevando a cabo un programa de reformas con el apoyo del Fondo Monetario y de la Comunidad Internacional, pero sin firmar una carta de intención. La única opción que tiene Venezuela no es ir al Fondo Monetario. Puede haber varias opciones y eso es una discusión que tendrá que dar la sociedad y ver cuál es el mecanismo, pero indudablemente necesita ayuda financiera internacional porque en este momento tiene menos de 10 mil millones de dólares en reservas. Para ese tipo de medidas no es necesario un acuerdo de todos los sectores políticos del país, porque fíjate lo que le está pasando al señor Macri, ¿no? Claro. Ya bajó a 0,8% de aprobación de gestión y está amenazado de disturbios políticos, ¿no? Claro, ahí está el gran problema. Es un precio que hay que pagar. Con este nivel de confrontación por social eso. y política es imposible instrumentar las reformas económicas que puedan mejorar la situación económica del país y la situación social. Tienes que generar un consenso social sobre el cual se va a sustentar esas reformas. Por eso, y hay condiciones en mi país para ese consenso social. No la hay en este momento. Y lo otro es vamos a ir obligados. Y lo otro es que el gobierno, hay que decirlo con mucha responsabilidad, el gobierno del presidente Maduro no tiene el piso político para llevar a cabo las reformas mínimas que requiere esta economía. Entonces, hay un problema político muy complejo. Estas reformas requieren de un gobierno fuerte, sólido, con un piso, una base política y social sólida que le permite instrumentar reformas con sensibilidad social y mantener los equilibrios sociales, pero tiene que ser un gobierno fuerte. Y el presidente Maduro es un gobierno muy débil. Todas las encuestas indican que en este momento no tiene más del 15 o 20% del apoyo nacional. Pero ellos dicen que acaban de votar y sacaron yo, ¿cuánto? 7 millones, 8 dice uno, el Mujica dice 7, el de Smart Martí, bueno, 7 o 8, no, tampoco es un número despreciable. A las personas que nos ven, yo invito a todos los televidentes que veamos las últimas 10 o 15 encuestas que se han producido en Venezuela, en los últimos 6 o 8 meses. Tanto las que hace el gobierno como las que hace la oposición. Ninguna de las encuestas que se producen en Venezuela en los últimos 12 meses le da al gobierno más de un 15 o 20% de apoyo popular. La pregunta entonces, ¿de dónde salió esos 8 millones del 30 de julio? Es tremendamente contraintuitivo. Y es por eso que hay tanta discusión sobre los resultados, porque son tremendamente contraintuitivos y contradicen todas las encuestas que se habían hecho en los últimos 12 meses, incluyendo los exit polls que se hicieron el día de la votación. Hay una empresa que se llama Torino, ¿tú lo conoces? Sí, seguro, está Francisco Rodríguez detrás de ella. Que dice que solamente hay 3.7%. ¿Es creíble esa encuesta? 3.7 millones. Ajá, 3.7 sí, millones. Es posible porque ese número coincide con lo que muestran las encuestas. El resultado electoral del 30 de julio... Lucena, la televisión dijo que garantizaba y que estaban haciendo una auditoría para demostrar que eran 7 o 8 millones. O veámoslo de otra manera. Okay. Este no es mi negocio, pero creo que es un punto central de esta sociedad. Es rentable. ¿Cómo es posible que en el año 2013 el presidente Maduro se haya electo presidente con un número de votos inferior al que él obtuvo el 30 de julio por la constituyente? Si del 2013 al 2017 Venezuela ha vivido la peor crisis económica de su historia, 35 puntos del PIB de pérdida en producción, inflaciones de cerca al 1000%, niveles de escasez, es decir, la sociedad venezolana vive hoy mucho peor que hace 4 años. ¿Cómo es posible que después de ese desastre económico y social, ese líder haya optado o tenido más votos que en el año 2013? Es tremendamente contraintuitivo. Entonces, esos números hay que revisarlos porque no están correlacionados con lo que muestran las encuestas y lo que debería ser la lógica del desempeño político de un gobierno que lo ha hecho muy, pero muy mal en materia económica. ¿Será que se ha desatado una tendencia masoquismo político entonces? Bueno, yo creo que los venezolanos no somos masoquistas, pero la única explicación sería eso, que nos gusta vivir muy mal. Y en este momento el salario de un venezolano promedio, el salario mínimo está hablando de $25 mensuales. El tipo de cambio hoy está en 16.000 bolívares por dólar. En los últimos 4 días se ha evaluado 6.000 bolívares en 4 días, consecuencia del desajuste político asociado a
constituyente. El país está buscando soluciones a los problemas económicos y el gobierno lo único que piensa es cómo mantenerse en el poder. Y los aumentos de sueldo vienen. Claro. ¿Qué significa eso? Pero ¿qué ocurre? Los aumentos de sueldo, y podemos agregarlos, los últimos 10 o 15 aumentos de sueldo han estado siempre muy por debajo de la inflación. Tú aumentas en un 40, 50% y la inflación corre al 100 o 200% trimestral. Entonces, claro, siempre estás por debajo y tu salario en términos reales ha tendido a decrecer. Y hoy el salario mínimo del venezolano son 22, 24 dólares mensuales. Es decir, cerca del 50% de la población vive con menos de $1 por día de ingreso. Eso en términos de pobreza, de teoría de pobreza, es pobreza extrema. Bueno, mensaje final. Venezuela vive la peor crisis económica de su historia. Probablemente esta sea la peor crisis que ha vivido el continente latinoamericano en los últimos 40 años, pero hay que recordar también y poner todo en perspectiva que Venezuela sigue siendo la economía de mayor potencial de América Latina, es el país que tiene el 25% de las reservas petroleras del mundo y todavía tiene posibilidades extraordinarias de salir de la crisis en la que vive si comienza a hacer las cosas bien. Es decir, todavía está ese potencial de ser la economía. Todavía hay tiempo. Todavía hay posibilidades, pero hay que hacerlo pronto porque las economías no pueden vivir perennemente autoinduciéndose crisis porque tarde o temprano pueden terminar siendo estados fallidos. Bueno, gracias José Manuel Puente, gracias a todos los televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.